Hola y bienvenidos a nuestro panel. Soy Carrie Hopkins, subdirectora de SUDDR. Es un gusto tener la presencia de todos ustedes para este panel sobre experiencia de los estudiantes durante la pandemia de COVID. Este es un panel que fue sugerido por nuestro comité de conferencia. Me pareció una excelente idea para capturar la perspectiva de los estudiantes con quienes hablamos mucho desde la perspectiva, porque siempre hablamos de la perspectiva de la facultad. Y queríamos asegurarnos de que nuestros estudiantes estuvieran recibiendo la mejor experiencia posible, pero ahora logramos tener su información de primera mano, cuando menos de un par de estudiantes, así como uno de estos estudiantes nos va a compartir algo de información que ha podido recopilar, y esto será de gran utilidad. Quisiera invitarlos a que hagan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o en el chat también, lo que sea más fácil. De esta manera, cualquier cosa que ustedes deseen saber, se lo podemos preguntar a los estudiantes, y esto propicia que la conversación sea mucho más nutrida que simplemente una presentación. Sabemos que es de gran importancia entender la perspectiva universitaria de los estudiantes, y para este panel tenemos algunos estudiantes de todo el mundo quienes van a compartirnos sus experiencias del cambio al aprendizaje en línea. Y vamos a comenzar con Ariel, quien está en Paraguay. Le voy a pedir que se presente. Yo soy muy mala pronunciando los nombres, pero quiero entonces cederle la palabra a Ariel. Hola a todos. Soy Ariel Cueto, de Paraguay. Tengo 21 años y soy de la Universidad Católica de la Nuestra Señora de la Asunción, en la capital, en Asunción. Soy un estudiante de cuarto año u octavo semestre. Estoy por concluir ese octavo semestre, considerando que apruebe todos los exámenes, por supuesto, y he reunido algo de datos de mis compañeros de clase que espero que sean de mucha utilidad para esta reunión, para tener una mejor perspectiva de cómo fue este semestre para todos nosotros, lo que pudo haber mejorado de ser posible. Y le agrego toda la perspectiva de mis colegas, además de la mía, para finalmente compartir algunas reflexiones y conclusiones sobre mi opinión personal y cómo fue esta experiencia para mí en lo personal en el semestre, y posiblemente también, y no solo en el semestre, sino también para el año y medio de pandemia que llevamos a la fecha. Adelante, la siguiente diapositiva, gracias. Bien, la percepción de las clases en línea, así se llama el título, así es el título de mi presentación. En la siguiente diapositiva hablamos, un momento porque no puedo ver yo la presentación. Un momento, por favor, y listo. Un poco de contexto. Este es un estudio de 2019 con 54 universidades, de las cuales 8 son públicas y 46 privadas. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción se fundó en 1960 y la carrera de psicología comenzó en 1963, siempre en una modalidad presencial hasta marzo de 2020. Siguiente diapositiva. En el estudio que condujimos, este es un estudio de población de estudiantes de psicología, los cuales todos son estudiantes de la Universidad de Asunción, de Campus Asunción. 530 estudiantes en total para este campus. Se envió un formulario de Google Forms por medio de la plataforma WhatsApp, donde al presidente de cada clase. Cada semestre tiene su presidente, y ellos fueron los responsables de enviar la solicitud a sus estudiantes. Se recibieron únicamente 64 formularios por respuesta,
con una escala Likert de 1 a 5. Vamos ahora a la siguiente donde tenemos los datos. Ahora, el 39% de los estudiantes no están satisfechos con el formato de clases durante la pandemia, 35% ni satisfechos ni insatisfechos, 33% respondió que estaban satisfechos con lo que habían logrado aprender durante las clases. Aquí podemos notar que hay una falta de satisfacción con el formato y el método que se utiliza en las clases virtuales y cómo es probable que estas no sean tan dinámicas o tan participativas como los estudiantes quisieran. Y sin embargo, un porcentaje decente de estudiantes considera que sí aprendió. Este otro porcentaje que vemos aquí es uno donde hay una indiferencia con relación a lo aprendido. Ni hay satisfacción ni insatisfacción, pero este 35% de hecho considera que sí aprendió en las clases. En cuanto al uso de la plataforma y su dificultad, la plataforma seleccionada fue Google Classroom. 39% de los estudiantes considera que es fácil de usar, mientras que el 30% considera que es muy fácil de usar. Este porcentaje de estudiantes considera que puede manejar fácilmente la plataforma para completar sus asignaciones y comunicarse con los profesores de manera constante. En cuanto al estudio en línea, un 32% de los estudiantes está completamente en desacuerdo con la idea de culminar con sus estudios en línea. 44% está de acuerdo en haberse adaptado a las clases en línea, mientras que 44% no está de acuerdo en tener las mismas competencias que hubieran podido desarrollar de manera presencial. Esto inclina un poco las cosas hacia el hecho de que los formatos virtuales, considero que esto quizás se debe un poco a la falta de experiencia práctica con ellas, el hecho de que no haya una mayor satisfacción y más bien esto viene desde una perspectiva teórica, puesto que no ha habido prácticas como tal. Y hasta ahora el formato contribuyó a que esto fuera un poco más complejo. En cuanto a la dedicación y el compromiso y cómo esto se vio afectada por el cambio de formato de clase de presencial a en línea, 27% de los estudiantes considera que el cambio los ha afectado y 32% está de acuerdo. 27% está completamente de acuerdo y 32% está de acuerdo. Esto nos muestra claramente que el estar en casa, básicamente lo que significaba era que los estudiantes solo despertaban para tomar la clase de inmediato, 10 minutos después de despertar, quizá, incluso desayunando frente al equipo durante la clase, lo cual reduce la concentración en la clase. La responsabilidad que tiene el estudiante en la educación virtual es mayor. Adelante. En cuanto a la adaptación a las clases en línea, 43% de los estudiantes considera que los profesores tienen un buen conocimiento de ICT para las clases en línea. 35% está en desacuerdo de que la carrera se haya adaptado a los formatos en línea y 50% completamente está de acuerdo en que se han adaptado las clases al formato en línea. Muchos de ellos reconocen la necesidad. Algunos de ellos consideran que quizá entre más jóvenes, más fácil es para nosotros el tener una buena adaptación al formato en línea. Sin embargo, me impresionó que casi la mitad de la población considera que los docentes tienen algún conocimiento que se tiene, a pesar de que son profesores de una mayor edad.
Y sin embargo, ellos dieron su mejor esfuerzo. De hecho, uno de mis profesores favoritos debe estar en... Ella tiene unos 60 años o más y ella hizo todo lo posible, incluso consiguió que alguien experto en tecnología le instalara todo lo necesario, hizo todo lo necesario para obtener todo lo que ella necesitaba para preparar sus clases. Siempre había sido mi profesora favorita, pero el hecho de ver que ella hizo su mejor esfuerzo en este compromiso en línea fue algo también muy bueno de apreciar. Ahora, al sentirse sin la capacidad de continuar con estudios en línea, aquí, de hecho, el 15% de los estudiantes siente que no es capaz, mientras que 26% está completamente en desacuerdo con que se sintió incapaz y 23% está en desacuerdo de haberse sentido incapaz. Como vemos, aquí hay una mayor cantidad de estudiantes que expresa que continuaría en el formato en línea a pesar de los obstáculos que han enfrentado en esta modalidad. Es solamente el 15% que considero que hubiera sido mucho mayor este porcentaje de estudiantes que se sintieron incapaces si los 530 estudiantes hubieran respondido a esta encuesta. Y creo que claro, hay muchos que respondieron que sienten que esta modalidad no funciona, que no han aprendido nada, que es posible que se estén ellos mismos considerando que no están aprendiendo. Fue un error del que me pude percatar durante la pandemia. Gente que se pone mucha presión en sí misma. Bien. Ahora, en la siguiente pregunta, en cuanto a que algunos temas podrían impartirse en línea, vemos aquí algunas cuestiones técnicas. Por supuesto que hay quienes consideran que ciertos tipos de asignaciones pueden hacerse así y quizá yo estaría de acuerdo en que las clases más teóricas podrían aquí ser impartidas en línea. Y existe una posibilidad de que aquí la situación sea que el estudiante entiende que debe tomar responsabilidad de aprender lo más posible y dar su mejor rendimiento en las clases a pesar de la modalidad. Aquí tengo algunas conclusiones de esta encuesta y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. No sé si mi presentación haya sido demasiado breve, pero en cuanto a algunas de mis conclusiones y reflexiones, algunas de estas cuestiones, cuando yo estaba trabajando en la encuesta pensé que había ciertas reflexiones que quizá valdría la pena compartir con todos ustedes. Espero poder transmitir esto. Llegó la incertidumbre. No hay mucho que hacer en estas situaciones, pero esto ocurre para cualquier situación humana. Un virus, ya sea creado o no, llegó y nos tomó nos tomó en un momento de incertidumbre y por sorpresa. Intentamos hacer grandes esfuerzos. A veces nos parecía un desafío imposible que transformar una universidad completa de 100% presencial a 100% virtual fue un gran reto. Con mucha frecuencia hemos debido lograr lo imposible. Hasta ahora, y desde mi punto de vista, mi universidad y sus profesores han hecho una gran mejora en este último año y medio. No es lo mismo, pero el primer semestre de 2020 teníamos mucho menos. Creo que sin el esfuerzo de los docentes esto no hubiera funcionado. Ellos debieron adaptar sus conocimientos, métodos, estilo de vida y material por completo para poder asumir este reto, algo que no es fácil. Mucho ha cambiado y nosotros debemos cambiar también. Y como estudiantes tenemos la responsabilidad de forjar nuestro propio futuro, de ser los profesionales y los estudiantes que como queramos ser profesionales.
No supe muy bien cómo traducir esta parte del español al inglés cuando hacía mi presentación, pero somos seres que debemos darnos cuenta de que el futuro está comenzando desde ahora. La universidad es solamente un nivel. Nosotros debemos reconstruir todo lo demás con libros, artículos, diálogos, que son todos la esencia, parte de la esencia. Todos nos imparten algún nivel de enseñanza. De todos podemos entender. Descubrir qué disfrutamos y qué no, al igual que la vida en general, debemos estar preparados siempre para lo inevitable, el futuro. Esa fue mi pequeña reflexión que quería compartir, que probablemente es más bien un resumen de mi opinión personal. En lo personal, con mi experiencia, a mí me gustan mucho los videojuegos. Como pueden ver, tengo una silla para videojuegos, lo mismo con mis audífonos y micrófono. Cuando comenzó la cuarentena, quizá no presté mucha atención a las clases, estaba más centrado en mis videojuegos y estaba escuchando la clase mientras jugaba videojuegos, multitaskeando, lo cual somos muy buenos para hacer eso, aunque no siempre sea lo mejor. Después me di cuenta que así no iba a aprender nada, que estaba aprendiendo, pero no sabía si la psicología era lo suficiente, si la teoría que nos estaban dando los profesores era suficiente. Y después me di cuenta de que siempre he sido alguien que disfruta de leer, pero había dejado de hacerlo porque tenía demasiado tiempo libre. Y me pregunté por qué, si todo el mundo está tomando cursos en línea, estudiando en webinars, aprendiendo más sobre su oficio, ¿por qué no tomarlo, hacer algo similar, aprender también de mí mismo? No todos serán los profesores, ellos son solo una porción de lo que es esto, lo que nos imparten, pero no nos pueden enseñar todo en una sola clase de 1 hora. Y pensé, quizá entonces deba comenzar a leer. Comencé a leer artículos y libros y encontrar ahí lo que me gusta. Siempre me ha gustado leer algunos autores del existencialismo, así que encontré que esto era algo que me apasionaba y es algo a lo que me he adentrado más en el último año y medio, y quisiera alentar a mis compañeros a que sean responsables el día de hoy por su futuro y no esperar a mañana, no esperar una semana ni un mes. El futuro es hoy, lo mejor es ahora, el presente es ahora. Es difícil de explicar porque es difícil, es algo complicado, pero todo es ahora. Quizá aquí podría ponerme muy filosófico, pero este tema del ser, hay un autor argentino, Jerónimo Acevedo, que dice el ser siendo. El ser siendo somos lo que somos ahora. Y Mitch Frankl también nos dice, si sabemos lo que somos ahora, somos lo que podremos ser después. Estamos siendo quienes podemos ser, siempre basándonos en el futuro, siendo nosotros hoy, pero no definiendo. Quienes somos ahora no define quiénes somos. Siempre podemos ser alguien más, ser mejores, una mejor persona y crecer. No nos quedamos en el mismo lugar, siempre nos movemos. Gracias. Muchas gracias. Eso fue fantástico. Definitivamente tendremos algunas preguntas para aclarar algunos de estos puntos. Y agradezco mucho tu tiempo y experiencia, y la experiencia de tus compañeros que lograste recapitular, lo cual ha sido de mucha utilidad. Y ahora vamos a presentarles a Naf, que se presente, Naf, y después tendremos algunas preguntas adicionales. Gracias y bienvenido, Naf. Hola, muchas gracias por la invitación el día de hoy a compartir sobre nuestra experiencia en el aprendizaje en línea. También quisiera expresar mi gratitud a mis profesores, quienes también nos están escuchando el día de hoy.
Y me dijeron que compartiera, me pidieron que compartiera mi experiencia en el aprendizaje en vivo, en línea. Escuchando al estudiante que habló antes de mí, pensé mucho en mis propias experiencias y hoy les compartiré un poco sobre ellas. Por hablar un poco sobre mí, soy de hecho profesor adjunto en la universidad, pero también aprendo. Cuando se es docente, la perspectiva del aprendizaje en línea puede ser un poco distinto. Impartiendo las lecciones de forma virtual en comparación con presencial es muy diferente. Y es para nosotros muy importante lograr esta adaptación a hacer las cosas. Cuando llegó la pandemia, de repente se nos confrontó con tener que estar en una nueva modalidad y durante proyectos previos antes de la pandemia, yo había pensado como estudiante, yo incluso tuve algunos cursos en línea antes de que comenzara la pandemia y esto fuera una necesidad. Pero cuando comenzó la pandemia pensé que para poder entender bien esto debía acercarme más a la experiencia real de lo que tenían los estudiantes y yo podía ponerme en el papel de un estudiante también. Y me di cuenta que quería entonces yo también suscribirme a cursos en línea y fue aquí donde encontré un certificado, un curso sobre la intervención del uso de sustancias, una herramienta donde primero se realizan evaluaciones sobre adicciones y abuso de sustancias y finalmente se tiene un enfoque mayor sobre las intervenciones y el contexto necesario para el tratamiento de adicciones. Y esto creo que me nos dio una perspectiva teórica bastante amplia y después algo de intervenciones prácticas. Y entonces me inscribí a este curso como estudiante y decidí que también querría tomar algunos otros cursos breves sobre el mismo tema, por lo que encontré cursos de la Universidad de Washington, un curso de 2 meses impartido también por completo en línea. Cuando estaba ya inscrito, busqué que tenía que encontrar la forma de ser más compasivo para con los demás participantes, porque a pesar de que estábamos acostumbrados al estudio, al aprendizaje, la exigencia es muy distinta cuando hablamos de aprendizaje en línea y en gran medida la complejidad de esto requiere de tener esta mejor comprensión. Y yo escucho algunos de los retos que algunos de los compañeros han enfrentado y algunas de las mejores prácticas también que me ayudaron a mí mucho como estudiante en esos cursos. Quizá con una discusión abierta podemos tener un poco más a profundidad una discusión sobre estos retos y mejores prácticas. Hablando de los retos como estudiante en estos cursos, estoy de acuerdo con lo que dijo Ariel hace rato cuando él decía que uno de los retos principales es el manejo del tiempo y los recursos. Yo también, además tengo un empleo, tengo este trabajo, pero también debo cumplir con requerimientos de oficina y también requerimientos escolares. Así que, y debido a que este curso estaba impartido en línea, yo sentía que tenía que encargarme de las diferentes competencias para poder
obtener el certificado asegurándome de tener las habilidades necesarias. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. En muchas ocasiones debí admitir que había muchos requerimientos en los cuales yo no podía enviar mis asignaciones a tiempo y debí preguntarme en muchas ocasiones desde esa perspectiva, ponerme en el lugar de uno o del otro para poder tener, asignar la prioridad correcta. Aprendiendo, manejando el tiempo, asegurándome de estar siempre dándole prioridad a mis clases en línea para buscar cumplir con todas estas exigencias, pero no solo más estamos gestionando tiempo, también recursos. En Filipinas no tenemos la mejor conexión a Internet, además, entonces con frecuencia esto nos afecta. Y también cuando estamos haciendo una modalidad asincrónica en la que uno accede a los videos a su propio tiempo o a los recursos a su propio tiempo, también esto requiere de muchos recursos para descargar los materiales y demás. Otro reto que encontramos es con el enfoque, el poder centrarse, el poder realmente motivarse a uno mismo para asistir a una clase que debe ser la prioridad cuando estamos buscando aprender. Debemos condicionar. Y esto es importante en nuestra práctica. De lo contrario, terminamos simplemente inscritos en un curso que nunca vamos a tomar. Y es una inversión de tiempo, una inversión de dinero. Y así podemos sentirnos mejor de esto al final. Una disculpa, tenemos problemas para escuchar al presentador. También determinar si estamos obteniendo lo suficiente de este programa. Debido a que se tiene este tipo de actitud, es que a veces estamos intentando sobrecompensar. Por ejemplo, si nos inscribimos a diferentes cursos sobre el mismo tema, el programa puede estar muy bien diseñado, pero debido a que se tiene esta sensación de que creo que debería aprender un poco más de esto, buscamos otros cursos como para complementar un poco lo que ya tenemos. Y en este sentido, en este intento de compensar esta sensación de insuficiencia de los cursos, con frecuencia nos encontramos con que estamos aprendiendo lo mismo en 2 o 3 diferentes cursos y terminamos por invertir más recursos de lo que era deseable, lo cual considero que es uno de estos problemas, lo cual, al menos desde mi perspectiva personal, es algo que tiene un impacto en esta sensación de tener que estar compensando. Con la pandemia ha habido un gran aumento en la popularidad, por supuesto, de los webinars y de este tipo de aprendizaje a distancia, que con frecuencia puede dar como resultado un aumento de las inscripciones en la que termina por haber un agotamiento a causa de tener demasiados cursos bajo la manga. Lo importante es poderle dar el todo a uno de ellos. Yo también he estado asistiendo a muchos diferentes webinars
Y es bueno además encontrar cuáles son las ventajas específicas de uno o del otro. Por ejemplo, cuando en alguno de los cursos podemos tener acceso a compañeros de diferentes partes del mundo durante nuestro aprendizaje, conversar entre nosotros, eso me parece una de las muy, muy buenas prácticas. Otra de las cuales se debe considerar con frecuencia es como alguien que estudia. Agradezco tener acceso a los docentes, asegurarme que puedo escribirles un correo electrónico o incluso que tengo acceso a su teléfono para poder estar en comunicación cuando yo requiera de algún apoyo de su parte, mediante aplicaciones de texto o mensajes eh, de, de, con diferentes accesos. Otro es la oportunidad de el aprendizaje autónomo. Yo soy alguien a quien le gusta aprender de forma más bien independiente. Si me entregan los materiales, yo puedo estudiar por mí mismo, observar videos y otras cosas, pero también es importante el darle oportunidad a otros compañeros de hablar. Me interesa también el tema de las adicciones, el uso y de sustancias, el abuso y las intervenciones. Aunque yo sea psicólogo, no tengo experiencia previa en el trabajo terapéutico para adicciones. Y como muchos de los estudiantes en estos programas, pensé que uno de los mejores aprendizajes que podrían tener de este programa sería hablando con ellos, escuchándolos también. Y como se trata de una experiencia de aprendizaje colaborativo, al tener acceso a los conocimientos de los estudiantes, estoy teniendo acceso a una fuente de saber que no tendría si solamente estuviera revisando materiales. La flexibilidad también es muy importante para atender todas las cuestiones relacionadas con tiempo y recursos. Y yo agradezco mucho siempre que el profesor identifica los entregables requeridos, pero que también deja una posibilidad de negociar flexibilidad. Que se tenga alguna posibilidad de ser flexibles en las entregas. Así que la flexibilidad de parte de nuestros profesores es algo que apreciamos mucho los estudiantes. Y creo que también algo que dijo Ariel hace rato fue el sistema de gestión del aprendizaje. Por supuesto que tenemos Canva, tenemos muchos otros usan Google Classroom. Hay muchos sistemas de gestión del aprendizaje y la enseñanza que los docentes utilizan. Y en mi caso, uso Google Classroom porque es gratuito. Pero cuando estoy en el lado del estudiante y me encuentro con que hay otros sistemas más fáciles de usar, elegir el mejor sistema de gestión de aprendizaje reduce la ansiedad de parte del estudiante. Y cuando los materiales son de fácil acceso y sentimos una mayor competencia en nuestro aprendizaje, logramos acceder, por ejemplo, a los materiales en cualquier momento. Si, por ejemplo, estoy de viaje, puedo leer los materiales aún estando de viaje. Esto también ayuda a que haya una mayor confianza como estudiante. Y otra buena práctica es más sobre la evaluación.
en la que estoy de acuerdo con Ariel en que como estudiante uno debe saber qué tipo de evaluación considera que se le deba realizar en una modalidad de este tipo. Y por supuesto que tener una calificación alta de algún curso en particular siempre es útil, pero también el tener evaluaciones progresivas es algo que ayuda mucho a ir conociendo nuestro avance. Y en este sentido, yo siempre agradezco mucho cuando un profesor me ha ofrecido una valoración auténtica, eh, cuando se tienen quizá entrevistas relacionadas eh, o se trabaja con el índice de severidad de la adicción. Es decir, preguntas más específicas sobre componentes del índice que se están midiendo. Son experiencias que se tienen que vivir. Y en el segundo curso nos pidieron, por ejemplo, hacer una sesión de terapia para un caso en particular, una simulación de la terapia. Y yo también he dado terapia a estudiantes previamente y he recibido también. Y en este curso en lo particular, que se enfoca más en las adicciones, algo con lo que yo no tenía experiencia, me di cuenta que tengo mucho todavía por aprender y muchas oportunidades. También, aun cuando la impartición sea distinta, siempre que el profesor nos eh, ofrezca retroalimentación, esto siempre va a ser muy útil y el tener esta posibilidad, a pesar de que no es la primera vez que estoy trabajando en una demostración de este tipo, me di cuenta que aprendí mucho sobre la asesoría en adicciones, que le daba un sentido de una experiencia mucho más auténtica. Y agradecí ese tipo de retroalimentación inmediata. Y también tengo una lista de algunos insights a modo de conclusión. Debido a estos retos que estamos experimentando y que hemos estado viviendo, eh, esto me llevó a el aprendizaje de que durante la pandemia, sin embargo, a pesar de las dificultades, el aprendizaje sin duda es mucho más, es un poco más difícil ahora durante la pandemia. No obstante, debe continuar porque personalmente mis aspiraciones de carrera no van a detenerse a causa de una pandemia. Las aspiraciones continúan. Queremos concluir nuestra formación y mejorar en alguna tarea en particular, y esto solo lo podemos hacer si nos capacitamos. El aprendizaje debe continuar para que la vida pueda continuar. De lo contrario, es como si todo se detuviera. Y sin embargo, conforme vamos haciéndolo, vamos aprendiendo, debemos ser pacientes el uno con el otro. Algo de lo que yo me vine a dar cuenta es que como profesor debo ser empático con los estudiantes y debo ser también paciente conmigo mismo como alguien que también está aprendiendo. Hay cosas que no van a ser iguales o que no estamos aprendiendo de la misma forma que aprendíamos antes, y estas limitantes debo aceptarlas, o de lo contrario, será como si me estuviera exigiendo y presionando demasiado, lo cual causaría una tensión innecesaria. Es un entorno diferente. El día de hoy no estamos en una situación normal, no es la situación conocida, y debemos aceptar esto. Debemos darle
por supuesto, la importancia de las competencias de aprendizaje, de los entregables del aprendizaje permanece. Sin embargo, el preguntarnos ¿por qué estamos haciendo esto para comenzar? Es fundamental. Si todo esto eh, va a venir a redundar en mi bienestar, ¿vale la pena? Debo reflexionar todo esto, el impacto que esto tendrá en el bienestar. El bienestar debe ser siempre el punto principal y el objetivo primario de todo lo que hagamos. Y finalmente, todo esto solo puede ser posible realmente cuando en verdad nos comprometemos con algún tipo eh, de compromiso con la comunidad entera de aprendizaje. Por supuesto que queremos tener la excelencia, queremos los honores, queremos todo esto, pero al hacer esto tampoco debemos olvidar el ser compasivos, ser alguien amable con los demás en estos tiempos de pandemia. Así que quisiera concluir con esa reflexión. Gracias por esta conclusión. Muchas gracias. Nos quedan unos 15 minutos y de hecho, bueno, para empezar quiero agradecerte por una excelente presentación con muchas perspectivas muy interesantes y creo que además nos lleva esto a una excelente transición para algunas de las preguntas que estamos encontrando aquí para ambos. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes u otros estudiantes que conocen han usado para para cuidarse, el cuidado personal, para evitar la fatiga personal, etcétera? ¿Qué es lo que han hecho ustedes en busca de cuidarse a sí mismos? Bueno, personalmente, en mi experiencia personal, siempre estoy enfrente de la computadora. Entonces, físicamente no tuve problemas de fatiga, pero creo que sí he visto personas que sus ojos les duelen por estar viendo tanto la pantalla y no tienen mucha opción en realidad. Y pues esto afecta al cuerpo. Es como, bueno, hay que sufrir el dolor y con suerte se va a resolver. Era la única manera realmente. Como presidente de mi grupo en este semestre, en una materia, el examen final fue global. Y traté de ayudar haciendo algunas pequeñas clases, todo el mundo compartió sus experiencias, sus notas, y esa fue una manera que yo tuve de calmar los nervios, bajar un poco la ansiedad. Todos decían, no, ¿cómo voy a estudiar? Es muy largo, ¿cómo lo voy a hacer? Ay. Y lo que hicimos fue reunirnos como grupo y platicarlo. ¿Qué aprendieron? ¿Qué no? ¿Qué no saben? ¿Cuáles son sus preguntas? Y trabajar juntos como grupo, ayudarnos unos a otros. Y yo siempre estaba abierto. Si tienes alguna pregunta, por favor, con confianza. Si no saben algo, díganme. Sean abiertos. Y todos fueron muy abiertos. Participen en el chat si tienen alguna pregunta. La mejor manera de ayudar a sus compañeros y a ustedes mismos es hacer preguntas, estar abiertos, comprensivos y tolerantes si alguien no sabe algo y aprender juntos. Ser humanos, básicamente. Esa es la mejor descripción. No tenemos que saber todo, solo hay que ser humanos. Creo que cada vez que hablamos de cambios grandes como estos y el autocuidado, cómo cuidarnos, estoy de acuerdo que estar dispuestos a ser humanos y decir no sé siempre ayuda y alguien del otro lado, un miembro de la universidad, como fue mi caso, enseñando desde el otro lado, pues hay que decir mucho y quizá uno no sabe.
y hace falta ayuda. Cuando yo empezaba mi carrera profesional, yo no estaba tan dispuesta a hacer eso porque quería que me percibieran como la experta. Pero con el tiempo ya estoy más cómoda diciendo no sé o qué opinan ustedes, etcétera. Y algo que me enorgullece que hice cuando pasamos a la modalidad en línea al principio es que frecuentemente preguntaba a mis alumnos, ¿qué están haciendo para cuidarse ustedes? A todos les pedía que compartieran algo. Cuando estábamos en el encierro absoluto, y la gente decía, bueno, voy en bicicleta o me subo al coche o medito o lo que sea. Y si no tenían algo así, entonces obtenían ideas de los demás y así lo poníamos en su mente, hacíamos que pensaran en eso y lo consideraran. Me gusta esa idea de que tenemos que tener nuestras metas y nuestro sistema de valores pensando cuál es el punto de todo esto hacia el futuro. Otra pregunta es que, al parecer, ustedes dos están muy motivados, por eso sus profesores los escogieron para venir aquí a la sesión. Hay algo de sesgo aquí, por lo tanto, en el grupo, pero dado que están conscientes de que no todos los estudiantes son como nosotros, ¿qué sugieren que los miembros del claustro hagan para ayudar a estos alumnos que no participan tanto, que no están tan involucrados? Obviamente es diferente cuando estás en una clase presencial y puedes separarlos en grupos, asignar actividades o preguntarle a los estudiantes que no están tan involucrados. Pero claro, a través de la pantalla es más difícil. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué podría ayudar a estos estudiantes que no participan tanto, que no están tan involucrados? No, de hecho, no sé por qué mi profesor me escogió, porque hay unos entregables que no he entregado todavía. Y creo que los problemas los compartimos todos. Y pues hay que poder hacer lo que se requiere y los entregables. Y lo que hace mi profesor es que ayuda a retomar los temas que todavía no se han hecho para la clase. Y hay una sensación de apertura en la clase y yo sé que siempre puedo consultar a mi profesora en caso de que necesite algo de ella. Durante las sesiones, también ella nos pregunta nuestras preocupaciones y si hay oportunidades para platicar uno a uno, pues hay que poder agendar estas juntas uno a uno con el alumno. Y así va a pensar este alumno o alumna que sí importan en la clase y eso realmente sí les va a ayudar a, a retomar el camino y a estar al corriente con el curso. No sé si eso es posible para todos, especialmente si es una clase con muchos alumnos, pero tener esta comunicación personal con los alumnos sí ayuda mucho. Sí, quizá no sea fácil, pero definitivamente no es imposible. En mi experiencia, yo tengo clases muy grandes y si veo que alguien no está o algún tema significativo, siempre trato de acercarme a ellos. Y sí es bueno tener esta conexión y aunque no sea fácil para un miembro del profesorado, hasta es más importante porque entonces puedes perder a la gente, se te pueden escapar por los dedos. ¿Y algo que tú quieras agregar? Estoy de acuerdo, hay que ser abiertos. A mucha gente le ha costado trabajo estos días y hay mucha incertidumbre, es muy difícil y no tenemos opción, el COVID está y ya, y no hay nada que podamos hacer. Y eso es verdad para todos. Son tiempos difíciles y
quizá lo que puedo agregar, y no sé si es relevante, pero un maestro dijo que le doy a mis estudiantes 5 libros para que los lean y pueden escoger 5, no, más bien no escogen, sino que son 5 libros que tienen que leer, deben de leerlos. Y en mi país no se lee mucho. Y estos libros muy profundos que te hacen pensar de manera crítica y considerar qué quieres hacer y esos maestros que tienen ese toque que te hablan al corazón y tú piensas, no, yo quiero estar en esa clase. Y son maestros inspiradores. Y bueno, había un profesor que solamente leía del PowerPoint. Y yo honestamente me quedaba dormido. No me molesta decirlo, pero yo me aburría. A mí me gusta aprender y era muy aburrido. Otros profesores mostraban su PowerPoint, compartían su pantalla y se veía que habían invertido mucho esfuerzo. Y la misma información está en un PowerPoint que pueden compartir de manera muy profunda y puedes hacer preguntas, hay mucha inmersión, hay mucho diálogo. Y depende del método, probablemente, pero otros profesores hacen que los alumnos vayan y lo descubran por sí mismos. Ve y léelo por ti mismo. Eso es muy alentador. Y si no haces la lectura, pues vas a perderte de mucha información. Entonces, a mí se me hace útil, pero nuevamente eso depende del alumno y si quiere leerlo o no. Eso pasa. Mucha gente no leyó nada durante el semestre y cuando llegó el final del semestre yo tenía que ayudar a gente que no leyó nada, ¿no? Y yo así de, pues no puedo hacer milagros, se les puede ayudar nada más. Y se me hace interesante que no hay un hilo negro, no hay una gran diferencia en cuanto a lo que estás diciendo en aprendizaje en línea y en persona. Sí, exacto. Claro, porque si yo soy la instructora y estoy frente a ti y solamente estoy leyendo el PowerPoint, quizá te duermes. Igual y puedo acercarme a tu lugar, pero de todos modos no estás compenetrado con la clase. Y lo mismo en línea. Y si dicen, cuando yo estaba en un centro de tratamiento o estoy compartiendo alguna anécdota del mundo real, algo clínico o estamos practicando una habilidad, eso se puede hacer en persona y también se puede hacer en línea. Ciertamente en línea, más adelante, por ejemplo, tendremos una sesión sobre la juegificación del aprendizaje y ahí hay unas buenas lecciones, pero incluso con eso tiene que pasar esta participación y los estudiantes sacan el provecho con base a lo que invierten en la clase. Y quizá hay estudiantes que no están motivados, pero se puedan motivar. Sí, totalmente. Y hace 6 meses, empezando la clase, pues era una locura. Y decía, bueno, en esta clase yo me puedo enfocar aún más en línea. Y esta es la única diferencia significativa de que me puedo sentar aquí, ver a la persona que está hablando y enfocarme mejor. Es esto, la capacidad de concentrarte con alguien que está enfrente de ti en persona, sí ha mejorado. En la pantalla no es tan fácil, pero se puede hacer. Es más fácil concentrarse en persona, pero también se puede en línea, aunque no sea lo mismo. Y todo tiene que ver con la actitud. Yo quiero aprender. Y también los profesores tienen que tener esta actitud de querer enseñarte realmente. Sí, Ariel, este es un gran punto.
Como profesional que trabaja desde casa, me pregunto, ¿estoy viendo fijamente a esta persona en la junta en Zoom o hay cosas que me están distrayendo a mi alrededor? Es la naturaleza humana, ciertamente. Pero si mis alumnos están concentrados, estamos en una sala breakout o estamos haciendo alguna actividad o quizá tengamos que debatir, algo que hice fue tener dos espacios, entonces que los alumnos enseñaran algo a la clase y aunque les gustara o no el tema, pues ahí se tenían que involucrar. Y ya a la hora del examen ya eran expertos porque tuvieron que presentarlo a los demás. Quizá no siempre lo disfrutaron, pero fue un método efectivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. 2 o 3 de mis maestros hicieron eso. Quizá a ti no te gustaba el tema que te asignaron, pero dices, bueno, lo voy a aprender. Es como el COVID, no tengo opción. Es lo que hay. Bueno, voy a concluir. Estoy muy agradecida con ustedes dos por darnos su tiempo. Creo que ha sido muy valioso para todos los participantes. Eso también está grabado. Entonces, en el futuro, la gente podrá ver y escucharlos y aprender de ustedes. Y es muy bueno tener diferentes partes del mundo y es muy interesante cómo las experiencias son similares y las reflexiones también. Eso dice mucho. Y estoy muy agradecida con ustedes dos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. Cuídense. Disfruten su día. Igualmente.